También es importante, por ejemplo, que se puede establecer la vía panamericana de la viruela del mono con el propósito de tenerlos allí para ayudarlos en la curación de sus heridas. Comentábamos hace un instante algunos datos reveladores del tema de la viruela del mono y vamos a hablar acerca del mismo con el doctor Marco Almerí, experto en salud pública. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días. A usted, gracias por la llamada. Y también un saludo a todos sus teleaudiencia a nivel nacional. Claro, estos datos se desprenden de un análisis que usted también ha estado haciendo, ¿no? 409 casos positivos, solamente una mujer que está infectada, el resto son varones, el 70% tienen VIH y el 96% son varones que tienen relaciones con otros varones y una edad promedio de 33 años. ¿Qué es lo que marcan? ¿Qué es lo que se puede deducir luego de leer estos datos, doctor? Bueno, que ya está claro que en estos momentos, y no quiere decir que siempre va a ser así, pero en estos momentos la población que concentra la gran mayoría de los casos de viruela del mono en el Perú son varones y son varones que tienen relaciones sexuales entre varones. Entonces, esto tiene que servir para que las políticas de salud pública estén dirigidas para ese sector. Seguramente más adelante con el correr de los días o semanas podría migrar la enfermedad a otros grupos poblacionales, puede ser, porque no quiere decir que solo los hombres que tienen relaciones sexuales con los hombres pueden tener la viruela del mono. Es más, en el mundo tenemos más de 80 niños con viruela del mono y un centenar de mujeres también con viruela del mono, pero en el mundo, por ejemplo, ¿qué pasa? De los más de 26.000 infectados, el 99% son varones y el 98% tiene relaciones sexuales de varones con varones. Entonces, nuestras estadísticas se acercan a las estadísticas mundiales y está claro dónde está concentrada esta enfermedad y cuál debe ser la población objetivo para las medidas a tomar. Ahora, ¿se están tomando, usted considera, ya medidas en ese sentido o todavía es muy temprano por la cantidad de contagios que existen en el país? Mire, la Organización Mundial de la Salud la declaró o elevó a una situación de alerta máxima y declaró emergencia sanitaria mundial por esta enfermedad para que los países miembros como el Perú tomen medidas. Y usted me pregunta si en el Perú han tomado medidas, hasta el momento ninguna. O sea, no se ha tomado ninguna medida con el propósito de frenar esta enfermedad, pero día a día suben los casos. En el caso de América Latina, Perú incluido, solo en los últimos 7 días el incremento ha sido del 40%. Entonces, la velocidad con la que va creciendo es una velocidad a galope. Entonces sí que es importante que las autoridades tomen alguna medida. Nosotros habíamos planteado la recomendación a los ciudadanos o varones que tienen relaciones sexuales entre varones una cuarentena sexual de 2 meses. Pero también es importante, por ejemplo, que se puede establecer la vía panamericana de la viruela del mono con el propósito de tenerlos allí para ayudarlos en la curación de sus heridas. Muchas de las heridas están en la región anal y perianal. Es muy difícil para que una persona sola se cure esas heridas, necesita siempre el apoyo de alguien, pero si lo hace una familia que no está preparada, que no tiene los equipos instrumentales y medicamentos para curar una herida, terminan infectándose, porque como ya hemos dicho, esta enfermedad se contagia por el contacto estrecho o por tocar las secreciones de las heridas. Ahora, lamentablemente, pues esta enfermedad por los signos con los cuales se manifiesta estereotipa a las personas, ¿no? Sí, ciertamente hemos tenido una experiencia en el pasado con el VIH, pero en estos momentos, dado que se concentra en este lugar o en este grupo poblacional, tenemos que tomar medidas para estas personas sin el ánimo de estereotiparlos, sino más bien con el ánimo de protegerlos y frenar el avance de este brote. No por gusto, la Organización Mundial de la Salud ha elevado la alerta máxima. No por gusto, es una emergencia sanitaria mundial contra la viruela del mono. No puede ser solamente enunciativo. O sea, lo digo y ya está. Y no tomo ninguna medida. Eso no puede ser. Muy bien, doctor. Bueno, quiero agradecerle sus comentarios y sobre todo esas recomendaciones que son más importantes. Al final, ¿qué le tendría que decir usted al ciudadano? Bueno, lo importante es que, como quiera que el Ministerio de Salud ha declarado esta enfermedad como contagio comunitario, lo que nos está diciendo el Ministerio de Salud que esto puede estar en cualquier lugar, en cualquier persona. Entonces hay que evitar el contacto estrecho con personas que no conocemos, y mucho menos si tienen algún tipo de herida, llaga en la región anal, perianal, en el pene, en la vagina o en la boca, que son los lugares de mayor presentación. Y si estamos frente a este tipo de heridas, a veces con el ánimo de ayudar, de querer apoyar en las curaciones, no lo hagamos, y mucho menos sin guantes, y no toquemos las secreciones de las heridas que podrían ser viruela del mono. Entonces los pacientes que tienen estas enfermedades deben acudir a un establecimiento de salud
para que se le haga el hisopado y descarte o confirmación de la enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Un abrazo. A usted las gracias, buenos días.